Bienvenidos a una entrega más de Entrevistas N10. Qué placer volver a conectar con ustedes un fin de semana más donde tenemos el compromiso de presentarles un invitado de lujo y en esta ocasión no es la excepción Luciana Hensler. Gracias, Alex Reyes. Buenos días y muy buenos días a todos ustedes que prefieren su mejor cara, Microvisión. Esta vez con un invitado totalmente de lujo. Desglosaremos todo lo que tiene que ver con el sistema educativo dominicano. Hablaremos desde el nivel inicial hasta secundario con una persona de vasta experiencia desde la Asociación Dominicana de Profesores Filial La Vega, su expresidente Pablo Rosario. Así es, pasaremos un balance a todo lo que ha acontecido en este año escolar 2021-2022. Un plato fuerte para compartir con ustedes luego de la pausa. Felices, más que contentos y agradecidos del Todopoderoso que nos acompañe en este escenario de noticias de Entrevistas N10, Pablo Rosario, expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial La Vega. Bienvenido, Pablo. Sí, muchas gracias. Gracias, Alex Reyes, gracias, Luciana Hensler. Gracias al público que sigue este programa Entrevista N10 los sábados a esta hora y estamos aquí a su entera disposición. Para nosotros más que un placer tenerlo, Pablo. Hemos visto que ya el año escolar 2021-2022 prácticamente está en la recta final. ¿Cómo evalúan ustedes todo este proceso que ha ocurrido? Bueno, este fue un año escolar un poco controversial, ya que fue un año que se inició de manera presencial, luego de esa terrible pandemia que azotó al mundo, pero de todas maneras tuvo sus déficits, es decir, un año escolar que ya venía arrastrando 2 años escolares donde el porcentaje de contenido para la promoción fue de un 70%, es decir que más lo que hubo, o sea, el híbrido de presencial en un momento, de semipresencial en otro, que otro totalmente a distancia, que la radio, que la televisión. Eso trajo como consecuencia de que hubo una merma en el sistema educativo dominicano y por ende también hubo una baja muy significativa en lo que es la calidad de la educación. Por eso que hoy en día, ahora mismo, el día de ayer finalizó lo que fueron las pruebas nacionales, donde hay mucho cuestionamiento por parte del estudiantado, más de 2 millones y pico de estudiantes que incursionaron en la práctica, esa gran cantidad de estudiantes de pruebas nacionales, donde se quejaban de que los contenidos que les salió en la prueba, uno no se los habían dado, otros desconocían. Es decir, hay una gran inquietud con ese asunto y nosotros esperamos, luego de finalizado este proceso, ver cuáles serán los resultados finales, qué porcentaje aprobó lo de las pruebas nacionales. Hoy en día el Ministerio de Educación, en medio de muchos escándalos, que deja mucho que decir de esta gestión, está el tema de los libros digitales. Los famosos libros digitales, que nosotros saludamos, pero creo que previo a darse ese paso, como que debía de estar más fortalecido lo anterior. Es decir, hablamos de libros digitales, pero no hablamos de las herramientas necesarias que debe de tener el estudiante para esa parte. Es decir, como que nos adelantamos, diría yo, pero también tiene la controversia de que ahora mismo están suspendidas esas licitaciones. Mucho cuestionamiento, unos dicen que... Se habla de vigencia, de contenido, correcto, de un año. Que la empresa de actualidades educativas dice que ganó 10 lotes y que porque no ganó los otros 4 está suspendiendo, está, como dice, impugnando ese proceso. Pero compras y contrataciones dice, o sea, manda y suspende. Lo mismo ocurrió con esa gran cantidad de millones de pesos, que fueron unos 37.500 millones de pesos que se invirtieron
en lo que fue la tablet y la computadora para los estudiantes. Hoy en día tenemos denuncias de que esas tablets no eran de una mejor calidad, de una calidad y hoy que están, porque ya se dañó, que la empeñaron, que la vendieron. O sea, todo un desastre en ese sentido. Y hay que decir que además cuando nos miden los estándares internacionales, seguimos en los últimos lugares. Hoy en día, según estudio, hablamos de que 1 de cada 3 niños del tercer grado lee e interpreta, lo que quiere decir que hay un déficit, hay una baja en lo que es la calidad educativa preuniversitaria en nuestro país. Hoy en día ya no se cuestiona tanto el tema de los docentes, porque siempre la culpa era del docente. La baja calidad, el docente. Cuando nos miden con PISA, con otras pruebas, los docentes. Entonces, hay que destacar que los docentes asumieron un papel protagónico en lo que fue la pandemia, dado el hecho de que eso no agarró todo el mundo de sorpresa. Nadie estaba preparado para esto, pero el docente se convirtieron en héroes y heroínas cuando asumieron la virtualidad usando la herramienta básicamente del WhatsApp, que fue lo que salvó ese año escolar. A pesar de que tenemos que saludar, no podemos ser mezquinos y saludar la iniciativa que tomó el Ministerio de Educación luego de, aunque no se rindieron los resultados esperados, pero salvamos ese año escolar. Y hay que destacar, hay que señalar que los docentes jugaron, vuelvo y repito, un papel fundamental, porque no había nada previsto, no había una plataforma robusta que pudiéramos responder a ese sentido. De todas maneras, el sistema educativo dominicano sigue, porque ya estamos hablando, pensábamos que a casi 10 años de haberse logrado la inversión del 4% en educación, que eso se ha llevado todos los millones del mundo. Una especie de revolución educativa. Más medio peso, como dicen en el argot popular. Ya es hora de que, porque fue en el 2013 que se implementó por primera vez, y estamos en el 2022, significa que 9 años después, nosotros esperábamos que esa inversión, pues no podemos decir que es un gasto, sino esa inversión en educación, hoy debiéramos estar recibiendo logros diferentes a lo que estamos obteniendo hoy en día, que en lugar de decir que hemos avanzado, podemos hablar de retroceso. Lamentablemente hay que decirlo así, porque como que no hubo una planificación para la ejecución de esa inversión del 4%. Al parecer no estábamos preparados, al parecer los ministros que hemos tenido no tenían el conocimiento suficiente, la planificación necesaria para que hubiera una buena ejecución. Y hoy en día lo que se dice es que todo el que sube al Ministerio de Educación sube de una vez como con un calificativo de presidenciable, y ya ustedes conocen la historia de todo lo que ha pasado por ahí. Que el único que no presentó sus aspiraciones fue el que finalizó en la gestión pasada, que fue Peña Mirabal, pero ya de este que está se dice lo mismo. De un Amarante Baré vimos que se postuló, de un Andrés Navarro también hizo lo mismo. Es decir, hubo un momento también de esa gran inversión que se hizo en los planteles escolares o en las infraestructuras escolares, con esa campaña de construcción de escuelas, pero que también dejó mucho que decir. Hoy en día, escuelas que tienen 1 año, 2 años, 3 de construida, ya presentan visos de construcción. Y conocemos otras que hace 10 años se están construyendo y no se otra con vicio de construcción y otra con sobrevaluación. ¿Dónde construían escuelas? Donde vendieran terreno. Mientras más barato lo compraran, para más caro venderlo, esa era la práctica. No importaba en el lugar que estuviera. Por ejemplo, aquí tenemos centros educativos. Entonces dicen, bueno, en la playita de Nivaje. Entonces, pero ahí se construyeron escuelas. Eso era una laguna. Una laguna. Por ahí tenemos la escuela Tina de Moya, que recientemente, o sea, una escuela nueva. Tenemos el liceo profesor Jacobo Cornelio. Y así, pero así como tú dices también, tenemos escuelas que tienen 10 años y más que se inició la construcción y todavía están, y hoy en día están paralizados. Y esas comunidades demandan de esa estructura porque, por ejemplo, comunidades como La Posilga, como Las Cañas, como Soto,
como María Auxiliadora con el Liceo Juan José Juan Ayala, José Ayala. A la escuela de Alto Viejo por la zona de Sabana Rey, el Liceo de Rancho Viejo aquí, que ha dado todos los colores del mundo de cabeza, como Sí, dicen, sí. que la comunidad hace protesta, que lucha, que sí, que la van a terminar, pero no se termina. Es decir, situaciones como esa es que nos dejan, nos ponen a decir a nosotros que andamos mal en educación, que el sistema educativo dominicano adolece de muchísimas falencias que debieran de estar resueltas en este momento a raíz de esa gran inversión. Por ejemplo, hablamos que para este año 2021-2022 ese presupuesto rondó los 200.000 millones de pesos, a raíz de, o sea, como consecuencia de lo que es el 4%, o su equivalente, que es el 16% del presupuesto nacional de la nación. Es decir, situaciones como esa deben de ser revisadas, porque si queremos mejorar la calidad en la educación, tenemos que mirar varios parámetros. Y uno de ellos es la formación y la capacitación de nuestros docentes. Que hoy en día hay que decir que el docente que logró hacer una maestría, que hace un posgrado, muchos han soñado y han hecho un doctorado, ha sido, como dice Fran, a costillas A costillas récord. récord, sí, conozco muchos Porque casos. no hay una política desde el Estado que te diga a ti, aquí te estamos ofertando tal universidad para que tú hagas tal maestría, para que hagas tal posgrado, una especialidad, nada. Es el docente que tiene que asumirla con su propio peculio, como decimos, porque no hay una política destinada o diseñada a lo que es la formación en la capacitación docente. Muchos inventos, por ejemplo, hoy en día muchos padres nos llaman, Pablo, que yo creo que usted me ayude a conseguir un cupo, una escuela, porque eso también es una odisea hoy en día. ¿Y a qué grado va? Yo no sé, estaba en sexto, dije que pasó a primero. ¿Cómo que? Dice, bueno, lo que pasa es que ahora se cambió. Ya la modalidad de primaria es de primero a sexto grado, dividida en dos niveles, en dos ciclos. Primer ciclo, primero a tercero, y segundo ciclo, cuarto a sexto. Pero ya lo que era el séptimo antes, ahora es el primero de secundaria. Lo que era el octavo antes, ahora es el segundo de secundaria. El cuarto de bachiller, que era donde todos nos graduamos, ahora tiene que ser el sexto de secundaria para graduarse de bachiller. O sea, todas esas cuestiones como que dejan mucho que decir, y además no estamos asumiendo lo que fue ese gran pacto educativo que se firmó en la República Dominicana, que se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque cada ministro que sube ahí sube con un librito diferente a lo que se acordó en esa propuesta del pacto educativo, en la propuesta 2010-2030, y lo que fue el pacto educativo en la República Dominicana. Es decir, que cosas como esa es que dejan entredicho hoy en día la calidad de nuestro sistema educativo dominicano. Es decir, Pablo, que el matiz político no permite que, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Profesores sea parte de la planificación del año escolar. Así es. El sindicato juega su papel, juega su rol. Nosotros somos partícipes de lo que es la educación dominicana, de lo que es la planificación, pero solamente, como tú dices, nos toman como estandarte. Bueno, ahí está lo que es el Consejo Nacional de Educación. Bueno, en el Consejo Nacional de Educación, que es donde se diseña la política, donde se diseña lo que es el calendario escolar y toda la política del sistema educativo dominicano, bueno, tenemos un representante, ¿quién es el presidente de la ADP? O la presidenta de la ADP en su momento. Pero, ¿de qué sirve? Porque de 32 miembros que son, tenemos uno, o sea, lo que diga, por ejemplo, Eduardo Hidalgo en este momento en ese consejo, mayoría aplastante. no se toma en cuenta. Uno, por lo que tú dices, por el tema político. Bueno, pues lo dijo fulano que no es de este partido, o lo dijo Perencejo que es de aquel partido. Entonces, no hay como una planificación así real y efectiva, un plan que se diga, bueno, por aquí es que vamos. Vamos a un plan visionario que diga, bueno, para 2030 vamos a tener superado lo que es la lectoescritura, lo que es la matemática, en fin. No hay nada en ese sentido, sino que cada ministro que llega ahí, llega como dice, con su librito debajo del brazo, y es el que trata de imponer, Eso, asumiendo intereses, que todos sabemos aquí, porque la educación de un país, lamentablemente la diseña quién, es la cúpula. sí. O sea,
Y en ese sentido no debería de ser así, porque por ejemplo, recordamos todos que se llevó un proceso de evaluación por competencia para elegir los que iban a ser directores regionales de educación Distritales, sí. y demás. Más sin embargo, fue sorprendente observar que personas quizás con mucha capacidad fueron, diríamos que aislados del sistema educativo. Entonces, diríamos con esto, cada 4 años, República Dominicana en todo el sentido y en la educación sobre todo se reinicia y esos procesos que se entendían estaban pues avanzados, encaminados, todo vuelve hacia atrás porque como usted dice, vienen personas que traen su librito, los avances que quizás se habían logrado, venimos y retrocedemos Sí, entonces. fíjate, en Y ese agregamos que peso a eso, hay una ley que correcto. prohíbe. Entonces, ¿de qué manera se está manejando el Fíjate, sistema en ese sentido? así como tú dices la ley, está establecido por ley, valga la redundancia, de que todas esas posiciones tienen que ser objeto de un concurso de oposición. Increíble. Lo que Alex Reyes decía cuando hubo un proceso una vez, pues, la llamaron proceso de competitividad, que fue cuando Navarro, donde se hizo más o menos una especie de concurso, pero no un concurso realmente como lo establece la ley, sino que eso fue amañado también, hay que decirlo así, porque cada senador, cada diputado tenía su candidato, Su pupilo, como se dice, su pupilo. en cada provincia, para cada regional y para cada distrito. Pero como usted bien señala, hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de gestión, entonces ahora apartamos eso que habían ganado esos concursos por competitividad y asumimos entonces lo que levantaron la bandera del partido. Los compañeritos del Pero se compañeritos hizo en un el poder. cambio de esos estatutos legales. Porque No, O si mal no simplemente recuerdo, pues diríamos que estamos violentando un proceso. Si mal no recuerdo, en el caso de Navarro, hablaban los maestros acerca de la violación de la ley, sin embargo, hizo una especie de... hizo lo mismo, violar la ley de nuevo. Hizo un documento, al menos. ¿Qué Lo que- hicieron esta vez? Esta vez se hicieron a través de lo que se llaman las juntas regionales. Pero hubo una espe- resolución. Pero Sí. las juntas regionales que también son del partido, diríamos. Claro, porque lo primero es conformar la junta y en esa junta los miembros responden en su mayoría al partido que está en el poder. ¿Qué pasa con eso entonces? Que mediante lo que sí está establecido, la terna, entonces mandan una terna, pero una terna donde está Pablo, Luciana y Ale, el partido decidió que de esos tres se va a coger a Ale, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve entonces de que una famosa terna, cuando ya se sabe de antemano a quién van a elegir? ¿A quién? ¿A que recomendó el senador? ¿A que recomendó el presidente del partido? ¿A que recomendó fulanito? Y así sucesivamente. Entonces, esa es una de las razones por la cual nosotros luchamos, porque tiene que adecentarse eso, tiene que cumplirse lo que establece la ley. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué es lo que se cumple? Bueno, que los maestros para ingresar tienen que concursar. Y eso ha sido así y nosotros entendemos y saludamos y formamos parte de esas comisiones de que el docente entra a través de un concurso de oposición. Pero que de igual manera debieran entrar los técnicos distritales, los técnicos regionales, el mismo director regional, la misma directora de distrito. Es decir, que mientras no se asuma eso con seriedad, vamos a seguir con estos entuertos. Que hoy pusimos a fulanito, que no, que mañana Perencejo, que mañana ganó el partido de Píndaro de la Cruz y ese tiene ya previsto a quién es que va a colocar. Nosotros saludamos en principio cuando en esta gestión, este gobierno, designó a un maestro en educación, porque también esa era otra crítica, que ahí ponían a quién, a cualquiera, o un político, que fuera gerente, pero primero tiene que ser político. El de ahora no es que no es político, pero nosotros tenemos la esperanza de que al ser un maestro que viene desde allá como uno dice, Que conoce el de la sistema. de la escuelita, como uno dice, de la escuelita primaria, que conoce bien el sistema, que conoce bien el sindicato, porque también formó Fue parte del miembro, sí, del sindicato. sindicato. Pero hoy, como que todo eso se olvidó. Y hoy tenemos un ministro que su política, su accionar, desdice mucho de lo que es. Porque como que todas estas cosas y todos estos cuestionamientos, que lo del INAVI, que lo de los libros, todas estas cuestiones, tú dirías, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay de por medio?
Lamentablemente hay que decir que lo que hay de por medio es el negocio. Y la educación no es un negocio, la educación es un servicio que tiene que llegar de manera gratuita, que tiene que llegar de manera laica y de calidad a todos los dominicanos y dominicanas, niños y niñas y adolescentes, personas adultas. Pero lamentablemente no podemos decir que esa es la realidad. O sea, la práctica nos dice que andamos mal, mientras no superemos esos últimos lugares, vamos a andar mal. Se ponen de ejemplo países como Finlandia, como la misma Cuba, pero estamos muy lejos de ahí. Hoy, ¿por qué estamos lejos de ahí? Porque es que aquí no se ha valorado la dimensión, la importancia que tiene la educación para los pueblos, la importancia que tiene que un pueblo esté bien educado, que esté bien formado, sino que esto como que se ha vuelto se ha cualquierizado. En ese sentido, también, y tenemos que hacer una crítica en ese orden, cuando hablamos de que se ha cualquierizado la educación, es porque hoy en día, y ya eso lo superamos ya como 2 o 3 años atrás, cualquiera era maestro. Luciana Genser estudió bioanálisis, Alex Reyes estudió ingeniería o estudió medicina, hacía una habilitación docente, y ya entraba al se sometió a un sistema. concurso, si logró pasar, ya es un maestro. Maestro. O sea, no podemos hablar, entonces eso también dio al traste de que hoy en día también ha descendido esa calidad de la parte del docente. Porque no se puede decir, no, que los maestros que no, que son análogos, que no están actualizados, pero también hay que señalar que un docente que no se formó como docente, no es verdad que si lo comparamos, si hacemos una analogía, tú no puedes comparar el docente que se formó en la universidad a uno que se formó en la universidad, pero de otra área, pero que porque duró 6 meses haciendo la habilitación docente, ya adquirió el título de docente. Entonces, elementos como eso también dan al traste de que baja esa calidad. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios que ya eso lo superamos hace como 2 concursos atrás, ya no se permite. Y ahora ustedes dirían, bueno, Pablo, pero lo que pasa es que si Pablo asume como esa postura de que no se puede permitir, entonces también nos echamos en contra o de enemigos gratuitos. Esa persona que hicieron su habilitación docente, que no pudieron ingresar al sistema porque no aprobaron el concurso, porque el concurso ya le prohíbe su participación. De todas maneras, son dominicanos, son dominicanas, tienen derecho a un empleo, pero tenemos que cualificar. No cualquiera puede ser docente. Exacto. No cualquiera puede asumir esta delicada labor. Es especial y es delicada. Ser docente no es cualquier cosa. Y porque hay que tener claro cuál es la función, cuál es la misión de un docente. Entonces, por esa razón, es que hoy tenemos nosotros que exigir y que tenemos que exigir y demandar que los docentes sean mejor formados, que sean mejor pagados, que reciban una remuneración digna, que sea provisto de servicios fundamentales como tener derecho a una vivienda, derecho a la salud, que ahora mismo nosotros saludamos una reunión que hubo esta semana, creo que fue el jueves, donde la Asociación Dominicana de Profesores visitó a Palacio y de allí salieron propuestas muy interesantes, como es el tema de atender a los maestros jubilados y pensionados, los mismos que la ARS SEIGMA, es decir, una serie de propuestas que dentro de 2 o 3 semanas el presidente va a anunciar cuáles serían esas reivindicaciones a favor de ese sector muy vulnerable que son nuestros maestros jubilados y pensionados, y de igual manera lo que es nuestra ARS SEIGMA. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a continuar evaluando esa parte que es muy importante de cómo se encuentran en la actualidad esos hombres y mujeres que dieron su vida al magisterio y hoy prácticamente están aislados. Así es.
Nosotros continuamos en este interesante diálogo con el expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial La Vega, Pablo Rosario. Pese a que ha sido aprobado el 4% para la educación, los maestros continúan pues luchando por sus reivindicaciones. Hemos visto injusticias, por así decirlo, que van desde no pagarles las licencias a las mujeres embarazadas hasta no aumentar el salario de los maestros jubilados. Háblenos acerca de esas reivindicaciones. Sí, fíjate, de hecho y de derecho, porque así lo establece la ley 8701, los beneficios que da la Seguridad Social, y uno de ellos es la licencia pre y postnatal. Y hoy en día, hace muchísimos años nosotros vivimos luchando con ese tema, que es un derecho, pero lamentablemente el Ministerio de Educación no ha respondido a eso. En una ocasión se firmó un acuerdo para hacer cumplir la ley, pero eso quedó en papeles, como uno dice. Y hoy en día ese derecho no está garantizado, porque cuando una maestra que está en proceso de gestación, que le dicen, bueno, ya que ahora se aumentó a 14 semanas, 7 antes, 7 antes de dar a luz y 7 después. ¿Qué le dice el director? Tiene que mandarme un sustituto. Pero tiene que mandar un sustituto y se tramita la documentación para el Ministerio de Educación. Pero hay que decir que el Ministerio paga eso, por ejemplo, el último pago de licencia por gestación se hizo en el año 2016. Oye, Wow. Es decir, que está pendiente 17, 18 y 19. En el 20, cuando entró esta gestión, informaron que habían pagado toda la licencia de esta gestión. Pero a la fecha de hoy yo no he visto una maestra que diga, así a la muchacha que me cubrió a mí le pagaron. O sea, eso se dijo. Entonces, y si se hizo de manera muy discrecional. Quizás para favorecer a los compañeritos, como lamentablemente ocurren las cosas aquí. Porque, como decía, es un derecho. Ahora, debe del Ministerio de Educación tener un banco de sustitutos, un banco de elegibles, que si la maestra que entró a ese proceso, bueno, de ese banco se elige una persona y cubre esa licencia. Pero esa licencia la paga el Ministerio de Educación. Pero tampoco existe lo que se llama, que también es un derecho, la licencia por enfermedad común. Cuando un maestro se enferma, que nadie quiere enfermarse ni quiere pagar para enfermarse, un maestro se enfermó y le dio una licencia de 10 días. ¿Qué dice el director del centro? Y lo dice con razón, porque si el director del centro no tiene el maestro que se sustituye, no tiene los recursos económicos para decir, voy a buscar a alguien para que le cubra, entonces, ¿qué tiene que hacer el director? Llamar al maestro para que pague la licencia. Nosotros como ADP siempre lo hemos reiterado y le hemos dicho a los docentes que no la paguen, que cumplan con mandar la licencia al centro, y el centro la manda al distrito, y el distrito la manda a la regional, y la regional la manda al Ministerio de Educación. Pero tampoco se paga. Entonces, usted se imagina un maestro que quiera o no, aunque hoy se dice y se sirve que el maestro es mejor pagado, qué sé yo qué. Señora, no es así. Entonces, el maestro tiene mucho compromiso. Y un maestro que se enferme, que a pesar de que tiene un seguro médico y tiene una ARS, siempre hay que pagar diferencia. claro. Pero cuando te dan la receta, si te indican 4 medicamentos, el seguro te cubre uno. ¿Y cuál te cubre? Es el más económico, el más barato. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, no podemos cargarle de mal maestro, que aparte de pagar la diferencia en la clínica, de pagar la diferencia de los medicamentos, que también tenga que pagar el sustituto. Entonces no puede ser. Y repito, es de ley, porque también está establecido que si un trabajador, sea maestro o no sea maestro, se enfermó, la empresa, la institución tiene que pagarle su licencia. Pero no ocurre así. Entonces ese pleito lo tenemos casado siempre. Ahora, tiene que llegar un día de que el Ministerio de Educación haga una planificación y por ejemplo, ahora mismo hubo un concurso de oposición y hubo más, o sea, a pesar de que no fue tan grande el resultado, pero por ejemplo aquí en La Vega ganaron más docentes que la plaza que había. Entonces, porque de esos docentes que ganaron ese concurso, que no lo han nombrado a todos, entonces de eso debe de cogerse una cantidad de esos docentes que postularon para el concurso y se mantiene lo que se llama un banco de elegibles o un registro de elegibles. Y cuando venga la licencia, cuando se forma el maestro, cuando la maestra dio a luz,
Entonces ahí está el personal que le va a cubrir, pero no ocurre así. De hecho, tenemos ahora mismo maestros que ganan concursos que no han sido nombrados. Y tenemos una gran cantidad de directores que también postularon para directores de centros educativos y a la fecha de hoy tampoco ha sido designado. Es decir, el ministerio tiene que responder a eso y tiene que responder ahora, antes de que iniciemos el año escolar venidero, 2022-2023, porque no es verdad que vamos a asumir, vamos a aceptar que el maestro que tenía 7 años como interino, 8 años como interino, ganó un concurso y que ahora continúe como interino. Entonces, pero de igual manera que ganó su concurso, hay que respetarle que ganó su concurso. Porque con bastante sacrificio, bastante esfuerzo, logró participar de ese concurso. Con todo lo que implica hacer una carrera universitaria hoy en día en este país. Con todo lo que implica prepararse para un concurso. Y que ahora diga, no, que no se va a nombrar porque no hacen falta del área de sociales. O porque no hacen falta del área de español. O porque no hacen falta del área de idioma. Oh, pero de eso no es que se trata. Dice la ley que el que ganó un concurso le es válido por un año. Nosotros como ADP hemos reivindicado que todo aquel docente que gana un concurso hay que nombrarlo, sea después del año, sea después de los 2 años, para que nombrarlo. Aquí en La Vega hemos tenido, vamos a decir, la suerte de que no ha ocurrido lo que ha ocurrido en otras seccionales, que maestros ganan concursos, se olvidaron y se quedaron fuera. Aquí no lo han nombrado a todos. Y es por eso que estamos luchando para que estos que ganaron este concurso de oposición 2021 también sean nombrados, igual que los directores y directoras que ganaron el concurso. Lo que ahorita empezamos a hablar del tema de los maestros jubilados. De los pensionados. ¿Qué va a pasar con estos? Para nosotros ese es un personal sagrado. Y digo para nosotros como sindicato, pero también podemos decir para nosotros como maestros y como parte integrante y fundamental del sistema educativo dominicano. Fíjate, en primer lugar, esos maestros jubilados eran los verdaderos maestros de vocación, porque lo de la educación tiene que ser por vocación, eso es un sacerdocio. Y ahí que tenemos nosotros, esos maestros que eran entregados. Hoy en día tenemos mucha crítica, no, ya los maestros lo que están es por su salario. Y no tienen un compromiso, no tienen una identidad con lo que es la educación dominicana, y es verdad. El maestro, así en su totalidad, en su generalidad, no ha asumido ese compromiso, ese sacerdocio, esa dedicación, esa entrega a lo que era la labor educativa. Pero esos maestros jubilados sí que lo fueron y sí que lo son. Por ejemplo, cuando uno ve maestro de la talla de un Tío de Alex Reyes, un William Reyes, y tú dices, pero fue un maestro que en esa comunidad de Guaco se entregaron en cuerpo y alma a lo que es la educación. Y hoy en día andan deambulando por ahí con un mísero salario, no tienen una seguridad social que le garantice la salud, porque tenemos que ser críticos en ese sentido. A pesar de que tenemos una ARS propia de los maestros, no es la del 100% beneficiosa y buena para los docentes. Pero tampoco ese maestro jubilado que no logró hacer su casita, hoy anda pagando casa alquilada, pero anda arrastrando ya con los achaques que trae consigo los años, que te vienen las enfermedades, pero no tenemos garantizado la salud, como no tenemos garantizado la vivienda. Entonces, para colmo de males, y hay que hacer una crítica al sindicato, el sindicato como que solamente se enfoca en luchar por los maestros activos, y como que deja un poco de lado, tanto la ADP como el mismo ministerio, como el mismo Estado, deja como a un lado ese personal. Y nosotros aquí en La Vega siempre hemos reivindicado a nuestro viejito. ¿Por qué? Porque ese es nuestro espejo. Por ejemplo, Pablo Rosario ya cumplió sus 30 años de educación, ya sometió sus papeles para jubilarse y tiene que mirarse en el espejo de los que actualmente están jubilados, que están prácticamente olvidados. Entonces tenemos que reivindicar, tenemos que luchar para que ellos sean tomados en cuenta. Gracias a Dios que en esta gestión se firmó un acuerdo, digo, en la gestión anterior del sindicato, porque fue en el año 2021, se firmó un acuerdo el 30 de junio, ADP Miner, donde incluía el tema de los maestros jubilados y pensionados. Pero me parece que fue el jueves de esta semana pasada, cuando el Comité Ejecutivo Nacional visitó a Palacio, como decía ahorita, y hay una promesa
del presidente de la República de aumentarle el salario a los maestros jubilados y pensionados a un mínimo de 30,000 pesos. Y dirían ustedes, ¿y entonces cuánto que gana un maestro jubilado y pensionado? Tenemos maestros jubilados que lo que le llegan son 8,000 pesos de salario y otros le llegan 10,000. Tenemos otros que le llegan 15, 16, otros que le llegan 20, otros le llegan 25, pero eso que le llegan 20 o 25 fue lo que hace 3 o 4 o 5 años fueron jubilados. Porque esa es otra cosa. Tenemos más de 4 años con un decreto presidencial jubilando a maestros, pensionados y pensionados. Por ejemplo, Pablo sale de una lista de jubilados y pensionados, pero el decreto no sale. Pero tenemos maestros que tienen 3 y 4 años en esa lista, pero tampoco sale el decreto. Entonces, esa situación tiene que corregirse y tiene que valorarse al maestro jubilado y pensionado, porque ellos son, como dice, la columna vertebral de este sistema, la columna vertebral de nuestra ADP también, hay que decirlo así, porque hoy en día cualquiera es dirigente, pero en aquellos tiempos difíciles, imagínense ustedes quizás no estaban, quizás de ustedes existían piropos, pero en esos 12 años de Balaguer, 66, 78, no era fácil. A mí me hacen los cuentos, me hacen la historia de cómo era que se luchaba, cómo fue que se forjó ese sindicato, que hoy en día nosotros recibimos con mucho orgullo, y soy de la ADP, pero aquellos compañeros maestros y maestras que ofrendaron hasta su vida para que hoy en día nosotros pudiéramos decir, tenemos un sindicato, muchos dicen que es grande, y es verdad que es grande, porque estamos en el país entero. Tenemos 155 seccionales en todo el país y tenemos un comité ejecutivo nacional. Pero no basta decir que somos grandes, también hay que ser fuertes. Y la ADP no es fuerte. Es grande, pero no es fuerte. Parecería una contradicción, pero no, es así. ¿Por qué somos grandes? Porque estamos en todo el país. ¿Por qué no somos fuertes? No somos fuertes porque quizá no hemos sabido articular la lucha, la demanda, para que hoy en día se tome en cuenta. Fíjense ustedes en tiempo atrás, una lucha rampara ahí, que los maestros pidiendo muchísimas reivindicaciones, que al final de cuentas se veía como que era el aumento del 25% de salario y nada más. Por ahí estamos exigiendo agua potable para los centros educativos. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que tienen que pagar los directores de centros educativos por concepto de agua. Tenemos un caso que presentamos en la escuela de Rancho Abajo. Pero de igual manera tenemos escuelas en un franco deterioro, no hay un mantenimiento escolar. Pablo, a propósito de mantenimiento, ¿qué va a pasar con esos centros que se espera sean terminados estos 2 meses antes de que inicie el año escolar? Bueno, nosotros tenemos la esperanza, y así se lo hemos exigido al Ministerio de Educación a través de las autoridades educativas de aquí de La Vega, que por ejemplo centros como La Paz de la Marche, no es verdad que pueden, este año que viene van a seguir como estaban, que era de una mitad, una cantidad iba los lunes, la otra vuelve los miércoles, o sea, el que iba el lunes vuelve el miércoles, el que iba el martes vuelve el jueves. O sea, como semipresencial no puede ser. Lo mismo ocurre con la escuela García Godoy. ¿Qué pasa con esos 2 centros emblemáticos de esta ciudad? Grandes por demás, que se intervinieron, pero todavía no terminan de la remoción de esos centros. Entonces, nosotros esperamos que para el inicio del año escolar que viene eso esté resuelto, pero que también esté resuelto esos centros educativos que están paralizados y que están en una fase de construcción muy avanzada. Por ejemplo, el Liceo de Rancho Viejo, que es lo que le falta, poca cosa. El Juan José Ayala, un centro grandísimo, también. Pero el Liceo y la Escuela de Soto por igual. O sea, lo que hace falta es como una voluntad política. Y cuando digo voluntad política no me refiero a partidos, sino una voluntad del Ministerio de Educación para que se inviertan esos recursos y se termine de una vez por todas con esos centros, que bastante lo demandan esas comunidades. Pablo, estamos llegando ya a la recta final en un minuto. ¿Qué va a pasar con el desayuno, almuerzo escolar para el año escolar 2022-2023? Ese es un tema que ustedes saben lo que pasó con el director que estaba antes de esta gestión. Ahora tenemos otro director que se llama Víctor Castro. De desayuno escolar se nos dice que algo que nosotros criticamos mucho en muchas ocasiones, que es el tema de desayuno escolar,
donde decíamos nosotros que esos niños iban a sufrir de azúcar, como le decimos, la diabetes, porque un jugo extremadamente dulce nos dice que van a ser cambiados. Nosotros esperamos que sean cambiados por algo más significativo para la familia dominicana. Los mismos que el almuerzo escolar, tiene que mejorarse, tiene que cumplirse con los suplidores, que le deben todos los millones del mundo, también, hay que decirlo así. Y esperamos que para este próximo año esas cosas estén superadas. Esperamos por los libros, ya sean digital o ya sean impresos. Esperamos porque se mejore, repetimos, lo de desayuno, el almuerzo escolar, y porque se humanice la jornada escolar extendida. Que tenga mayor contenido, porque hoy en día, como decíamos nosotros en la lucha, que jornada extendida no es solo comida, tiene que tener algo más. Para eso estamos demandando que se nombren talleristas en los centros educativos, de las diferentes áreas del conocimiento y del saber, como la danza, el teatro, la pintura, cosas como esa, para que fortalezcan la currícula educativa y también fortalezca la calidad de la educación en nuestro país. Pablo, para nosotros ha sido un honor poderle entrevistar en este concepto de Tu Mejor Cara Microvisión. Sin lugar a dudas, los jóvenes son el futuro y sin educación no hay futuro. Lo que se espera es que se escuchen las reivindicaciones que pide la Asociación Dominicana de Profesores para así poder lograr un mejor año escolar 2022-2023. Hemos llegado ya a la parte final. Gracias por la sintonía. Un feliz fin de semana. Hasta una próxima entrega. Bye, bye.